Bienvenidos de nueva cuenta. Ahora vamos a analizar un teorema muy importante que es el concerniente a la regla de la cadena. Entonces, esta regla de la cadena nos va a permitir generalizar resultados que hemos visto y que va a ser de gran utilidad no solamente para lo que es cálculo de bachillerato, sino que va a tener muchas aplicaciones en cursos subsecuentes tanto de matemáticas como en las respectivas aplicaciones que hay tanto para física como ingeniería, y obviamente, por ejemplo, termodinámica, ¿no? Bueno, vamos entonces a empezar. Regla de la cadena. La regla de la cadena la vamos a utilizar para derivar funciones de tipo compuestas. Por ejemplo, esta que tenemos aquí, f composición de u. Muy bien. Ahora, de hecho, lo que vamos a ver ahorita es una generalización de algo que ya habíamos visto previamente. Porque recordarás que anteriormente encontramos una derivada para una función compuesta. Me refiero a la derivada de e a la u de x respecto a x, que era igual a e a la u por u', donde u', como ya sabes, es la derivada de u de x. Lo que vamos a hacer es muy parecido a lo que hicimos en aquella ocasión, solamente que ahora va a ser un resultado todavía más general, por lo cual va a ser muy útil. Bueno, entonces tenemos la siguiente función, f de u de x, con tanto f como u funciones derivables y funciones de la variable x. ¿Qué significa eso? Que existe la derivada, ¿no?, de las funciones involucradas. Bueno, vamos a partir directamente de lo que es la definición de derivada. Tendríamos lo siguiente: la derivada de f de u de x respecto a x va a estar dado por lo siguiente. Vamos a poner el límite, ¿de acuerdo? Entonces esto es igual al límite del incremento, que es h, que tiende a 0. ¿De quién? Pues de mi función incrementada, ¿no?, que no es otra que f de u de x más h, porque x es la variable que se está incrementando, menos f de u de x. Muy bien. Y todo esto lo voy a dividir, desde luego, entre el incremento. El incremento, que como sabemos es igual a h. Como este incremento tiende a 0, estamos hablando de una derivada. Si evalúo de forma directa, lo que voy a obtener es lo siguiente, ¿no? Si x tiende a 0, tendría f de u menos f de u me da 0. Y h, que también tiende a 0, me daría 0. Entonces tendría una indeterminación, como en toda derivada. ¿Qué tengo que hacer entonces? Tengo que proceder a utilizar argumentos matemáticos y algebraicos, así como las leyes de los signos, perdón, de los límites, que me permitan resolver este problema. Bueno, entonces, ¿qué tengo? Esta expresión, la expresión anterior, va a ser igual a lo siguiente. Entonces simplemente pongo la misma expresión y lo que voy a hacer es que la voy a multiplicar por un 1 especial. De hecho, te recomiendo que, si tú gustas, pauses el video y vayas a revisar cómo deducimos esta fórmula, este teorema que tenemos aquí, que estoy marcando. Porque técnicamente vamos a hacer lo mismo. Bueno, entonces vamos a multiplicar por un 1 especial, y el 1 especial va a estar dado por la siguiente expresión. A ver, me siento tentado, vamos a ponerlo de verde, espero que se vea bien. Va a ser igual al u incrementado, o sea, la función u incrementada, menos la función u original. Muy bien. Pero para que esto sea un 1 especial, tengo que repetir esta misma expresión, pero en la parte de abajo, es decir, en el denominador. Muy bien. Lo coloco ahí. Entonces, en principio, mi expresión no ha cambiado, no se ha perturbado, porque simplemente multipliqué por 1. Y todavía no estoy aplicando límites. Esos límites los aplicaré hacia el final. Entonces tengo esta expresión. Muy bien. ¿Qué podemos hacer aquí? Bueno, vamos a reacomodar la expresión de la siguiente forma. Voy a copiar, control C, control V, y voy a reacomodar. Recuerda que son números reales a final de cuentas, es decir, tienen la propiedad o la facultad de que yo puedo intercambiar el orden. Entonces voy a pasar la h, que es el incremento, para acá, y voy a pasar esta diferencia, este delta,
de hecho esa es la clave, para acá, para este otro lado. Muy bien. Tengo el límite de un producto. Recordarás que el límite de un producto es igual al producto de los límites de las funciones involucradas. Entonces lo puedo escribir así, control C, control V. Espero no estar abusando mucho del control C, control V. Por, vamos a multiplicar esto, vamos a desplazarlo un poquito para acá para que nos alcance el espacio. El límite, ¿verdad? Vamos a multiplicar esto por el límite de h que tiende a 0, tiene que ser el mismo límite. ¿De quién? Pues de esta expresión que tenemos acá. Control C, control V. Entonces aquí te pido que recuerdes el límite, vamos a ponerlo como recordatorio, de digamos u de x por w de x, cuando x tiende a alfa, nada más para recordar, es igual al límite de u de x cuando x tiende a alfa por el límite de w de x cuando x tiende a alfa. Es decir, el límite de un producto es igual al producto de los límites. Muy bien. Ahora vamos a retomar esta expresión. Y esta que voy a poner entre paréntesis, un paréntesis azul, quiero que la observes muy bien y me digas quién es. Fíjate bien, tienes u incrementada menos u original sobre el incremento, cuando dicho incremento tiende a 0. Entonces claramente estamos viendo la derivada. ¿La derivada de quién? De u respecto a x. Entonces ahí está la primera ventaja que me permite hacer este cambio de variable, ¿no? Y por otra parte voy a tener lo siguiente, va a ser igual al límite de h que tiende a 0, vamos a ver, aquí estás, aquí. Y la parte de arriba, fíjate bien, es f incrementada menos f original, entonces claramente se va a tratar de un delta, ¿no? Entonces va a ser el delta f de u, porque es el incrementado menos el original. Y abajo naturalmente voy a tener otro delta, se va a tratar del delta de u. Entonces toda esta expresión grandota que obtuve es igual a esto. Como sé que eres muy observador y has estado atento a las videoclases, estoy casi seguro que ya diste con cuál va a ser el resultado. Pero vamos a construirlo. Vamos a hacer un pequeño paréntesis. ¿Qué pasa si h, o sea el incremento, tiende a 0? Pues entonces tenemos la siguiente consecuencia. El delta f de u también va a tender a 0. ¿De acuerdo? Entonces, si h tiende a 0, este delta también va a tender a 0. Y no solamente eso, tenemos lo siguiente. El delta u va a ser el mismo caso. El delta u va a tender a 0. Muy bien, entonces delta u tiende a 0 también. Perfecto. Te recuerdo, el delta f es esta expresión que estoy marcando. Y el delta u es esta expresión que está aquí abajo. Muy bien. Entonces, tenemos lo siguiente. Puedo reescribir este límite que tengo aquí arriba de la siguiente forma. El límite, ya no voy a poner h, voy a poner delta u, porque si h tiende a 0, delta u también tiende a 0, de delta f de u respecto al delta u. Muy bien. Entonces esa expresión la ponemos en negrito, vamos a poner otro color mejor. Ahí está. Y la multiplicamos por esto que ya teníamos, ¿no? La derivada de u respecto a x. Perfecto, muy bien. La pregunta del millón. ¿Quién es esta expresión que tenemos en letras negras entre paréntesis rojo? Pues no es otra cosa que tomamos la notación de Leibniz, ¿verdad? Que la derivada. ¿La derivada de quién? De f de u, que es esta expresión, respecto a u. Y esta expresión se va a multiplicar ¿por quién? Por la derivada de u respecto a x. Ya terminamos. Esa expresión tan sencilla que acabamos de encontrar, sencilla aparentemente, no es otra cosa sino la regla de la cadena. Y te digo que va a ser muy, pero muy útil para muchos problemas matemáticos. De hecho, de aquí en adelante va a ser un poquito raro que usemos incluso la definición de derivada como un delta f entre un delta x.
porque esta expresión que acabamos de encontrar va a ser fundamental y nos va a permitir simplificar, bueno, más que simplificar, poder resolver ejercicios, derivadas, que en principio parecerían que están casi imposibles de resolver, si lo queremos resolver de una forma tradicional, pero utilizando este teorema va a salir de una forma natural y muy rápida. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver ejemplos, muy bien. Entonces este teorema sí, por favor, más que aprendértelo, te pido que lo tengas muy presente. Muy bien, vamos a ver un ejemplo. Recuerda lo que te había platicado en ciencias, en ciencia física, en ciencias químicas también. Cuando llegas a una nueva teoría, un nuevo resultado, asegúrate de que este resultado te permita deducir resultados que están relacionados, desde luego, que hayan sido encontrados previamente. Por ejemplo, en la relatividad, pues la teoría de Newton es un caso muy particular, ¿no? Bueno, tenemos lo siguiente. Derivada de e a la u respecto a x, ¿no? Entonces es un caso particular, si te fijas. F, en este caso, es igual a la función exponencial. Vamos a ponerle e de w, ¿no? Para que no haya confusión. Y u, pues es igual a u. De acuerdo a esta forma que tengo aquí, esta deducción, esto sería igual a la derivada de e a la u respecto a u, multiplicado por la derivada de u respecto a x. La derivada de e a la u respecto a u no es otra sino e a la u, y esta derivada pues se queda igual porque desconocemos el valor de u, ¿no? Si te fijas, este resultado es el que ya habíamos obtenido previamente. Este resultado ya se había obtenido previamente. Entonces eso es parte de la belleza de este, ¿cómo se llama? De este teorema. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Espero que me dé tiempo. Entonces vamos a recapitular, ¿no? Tengo la derivada. A ver, vamos a ver. De f de x. Perdón, la derivada de f de u respecto a x. Muy bien. Ya hicimos la demostración. Vamos a ver una demostración alternativa que luego incomoda mucho a nuestros compañeros matemáticos porque no tiene mucho rigor. Sin embargo, es muy útil y yo he visto que la aplicamos en libros enfocados a física y ingeniería, digamos de un nivel un poquito más elevado, ¿no? Y es el siguiente. Derivada de f de u respecto a x es igual a sí misma, ¿no? Ok, propiedad reflexiva, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si lo multiplico por la derivada de u de x respecto a la derivada de u a la x? Pues en principio no pasa nada porque esa derivada que está en azul es igual a 1. Pero puedo hacer lo siguiente. Puedo separar los diferenciales y reacomodar esa expresión de la siguiente forma. Derivada de f de u, no sé por qué puse x, respecto a la derivada de u respecto a x. Bueno, la derivada de u por la derivada de u, estaba en azul, respecto a x. O sea, separé los diferenciales. ¿Qué son los diferenciales? Son esas expresiones que tienen la d y después aparece una expresión. Por ejemplo, este de aquí es el diferencial de x, este es el diferencial de u y este es el diferencial de f. Estos son los diferenciales. Si te fijas, acabamos de llegar al mismo resultado que deducimos hace rato. Es exactamente el mismo resultado que dedujimos hace rato. Aquí está. Solamente que no nos tardamos nada, simplemente utilizamos un especial. Bueno, esta es una demostración entre comillas alterna con la cual podemos demostrar la regla de la cadena. Pero como te menciono, luego incomoda mucho a nuestros compañeros, a nuestros colegas matemáticos, ¿no? Entonces tenemos la derivada de f de g de u. Fíjate bien, entonces aquí tengo una combinación un poquito más compleja. Bueno, vamos a ver esto en la siguiente videoclase porque se me termina el tiempo. Muchas gracias por tu atención.